Bueno, acá estamos en la posición más baja del terreno del Valle del Arroyo en Aposta Grande. Estamos en la llanura de inundación. Esta geoforma se llama de esa manera porque es un ambiente que es bastante plano, es llano. Y de inundación es porque normalmente recibe todos los materiales que viene trayendo en suspensión el arroyo. Hay momentos en que el arroyo viene con mucha fuerza y trae muchos materiales, generalmente más gruesos, y donde viene con menor fuerza, con aguas más tranquilas, y trae menor cantidad de materiales y más finos, más arcillosos. Eso lo vamos a ir viendo todo dentro de la calicata. Y por eso decimos que esta situación tiene materiales parentales que dieron origen a este suelo del tipo aluviales, es decir, que los trajo el agua. Y que tienen una característica especial que tienen diferentes granulometrías a mayor profundidad. Va rotando lo que es la granulometría de esos materiales. Esta es una situación con problemas de drenaje, vemos que es una situación baja, allá está toda la parte de ladera y loma, y del otro lado del arroyo, del cauce, que no lo vemos porque están los árboles, también tenemos otra ladera y otra loma, y es una situación donde el agua no solamente se acumula, sino que esa acumulación y la vía de escurrimiento natural, que es el arroyo, dan origen a una capa freática, es decir, una capa de agua que está en subsuperficie. Y hay momentos donde hay lluvias abundantes que esa capa freática incluso puede llegar hasta la superficie o superar la superficie inundando todo. Por eso se llama esta geoforma como llanura de inundación. A veces también se le da el nombre de terrazas aluviales. Cuando se da ese nombre es una geoforma muy similar a esta, pero que va escalonándose a mayor altura por los distintos desbordes y los distintos aportes de materiales. Pero en general hace referencia a una misma situación del terreno. Terrazas aluviales y llanura de inundación hacen referencia a situaciones que están cerca de un arroyo o de algún río. Y normalmente son utilizadas a nivel general como situaciones muy productivas en las que se utiliza el agua de esos cursos de agua para hacer riego y hacer producciones intensivas. Entonces son áreas agronómicamente de mucho interés. El clima es el mismo clima que teníamos en la ladera, estamos en Bahía Blanca, así que tenemos una temperatura media de 15 grados aproximadamente, es decir, un clima templado, unas precipitaciones de unos 600-650 milímetros, es decir, es un húmedo seco o semiárido, también le decimos coloquialmente. Y el régimen de humedad y temperatura del suelo es hústico, normalmente en la ladera. Acá, como tenemos presencia de una capa de agua y es una situación que acumula agua, vamos a decir que es un régimen acuícoco. Es decir, que tenemos agua dentro del perfil. Normalmente las calicatas las hacemos hasta los 2 metros de profundidad o hasta alguna limitante que nos interrumpa el proceso. En este caso es la capa freática lo que nos interrumpe la profundización. Otro de los factores de sitio es la vegetación. Como ustedes pueden ver, es una vegetación mucho más exuberante, más abundante. De hecho, tuvimos que desmalezar un poco el lugar para poder mostrar las calicatas. Acá había mucha presencia de agropiro con estas matas bastante largas. Esto estaba todo en pie hasta hace un par de días y prácticamente no se podía entrar. El agropiro es una especie que tolera muy bien las condiciones de inundación y la salinidad. También hay bastante álamo que se ha naturalizado y ha venido creciendo año a año. Hasta no hace muchos años se podía incluso acceder a pie hasta el arroyo, se podía llegar, ahora está totalmente tapado. Y bueno, y tenemos algunas otras especies, había lengua de vaca y algunas otras especies más herbáceas que suelen estar presentes en este ambiente. La cobertura es del 100%, ya sea con material vivo o con rastrojo o material herbáceo vegetal muerto. Y tenemos el clima, materia parental, el relieve ya lo mencionamos, es un relieve plano, sin inclinación. Acá no tenemos riesgo de erosión, sí tenemos riesgo de aluviones, es decir, de aporte de materiales, procesos de agradación más que de denudación, que serían procesos de erosión. Es decir, que acá no tenemos riesgo de erosión, ni actual ni potencial. Y bueno, esos son más o menos los factores de sitios que podemos caracterizar en esta posición. Ahora a continuación vamos a ver cómo es la secuencia de horizontes y las características morfológicas que dan origen al suelo que está en esta posición del paisaje. Bueno, ya dentro de la calicata
Vemos que es un perfil relativamente profundo, donde vamos a mostrar dos partes. Una parte que está bien al sol, la vamos a mostrar acá, y otra parte que está más a la sombra, y la vamos a mostrar un poco más allá para que se vea mejor. Acá ya están marcados los horizontes, las divisiones principales. Vamos a ver que tenemos un horizonte A que es bien oscuro. Yo lo mojé un poco porque en seco no se alcanza a apreciar las diferencias de color. Ahí sí se ve que es bastante oscuro. Vamos a sacar una pequeña muestrita para después compararla con otro horizonte. Ahí se ve que es bien oscurito. Agregados bien formaditos, con abundante presencia de raíces. Este es un horizonte A que más o menos ocupa unos 22 centímetros, 21, 22 centímetros. Y luego de lo cual vamos a ver que hay cambios de materiales, donde vemos un color que se contrasta fuertemente. Y ustedes créanme que tiene otra textura también. Vemos que la estructura, es decir, el arreglo espacial de los agregados y de las partículas del suelo es diferente. Vamos a ponerlo. Ahí se ve bien que es bien diferente las características de uno y de otro. Es un material más grueso este. Y así vamos a ir cambiando a diferentes materiales de algunas texturas un poco más gruesas y un poco más finas. Esto responde a distintos periodos de aluvionamiento que tuvo relacionados con inundaciones del arroyo y que aportaron materiales aluviales. A veces extremadamente gruesos, como pueden ser estas arenas, que prácticamente son arenas de construcción y que por suerte nos marca muy bien todo lo que es el límite que está presente ahí. Y en otros momentos, materiales que no son tan gruesos y son más parejos, como puede ser el que está inmediatamente arriba de esa situación de arena muy gruesa. Y vemos también otra capa de arena bien gruesa, más arriba de este, una capa un poco más fina. Bueno, en fin, tenemos sucesivas capas que se van alternando. Y que esto es típico, bien típico de los materiales aluviales. Incluso podríamos llegar a encontrar fragmentos gruesos acá, es decir, fragmentos mayores a 2 milímetros. En esta situación particular no, pero bueno, es común encontrar, sobre todo en las posiciones proximales de los cursos de agua. Entonces, siguiendo con la secuencia de horizontes, a toda esta capa, con materiales que se alternan en forma bastante marcada y con espesores cortos, vamos a tomarlo como una sola secuencia. En este caso, para simplificar, no estamos haciendo un estudio detallado del suelo, sino mostrando una calicata a nivel didáctico. Vamos a decir que esto es un 2AB, perdón, es un horizonte 2C1. Es decir, tenemos un A, tenemos un horizonte 2, el 2 responde a un cambio de materiales parentales. C, porque no tiene mayores procesos pedogenéticos en cuanto a la formación de estos horizontes, no son horizontes que estén evolucionados. Entonces vamos a decir que tenemos el A, el 2C. Acá tenemos otro horizonte C, que ya es bastante diferente, es mucho más grueso que los anteriores. Todo esto es un mismo horizonte. Entonces vamos a decir 3C, y como se vuelve a repetir la letra, vamos a decir 2C1, 3C2. Ponerlo acá. 3C2. Y acá ya empezamos en otra situación diferente, también donde alternamos con otra calidad de materiales, pero acá las cuestiones distintas, porque tenemos unos horizontes que han evolucionado por un periodo más prolongado. Y eso dio lugar a algunos procesos pedogenéticos diferentes. Vamos a ver si podemos sacar alguna muestrita. Tenemos eso ahí. Se ha ido perdiendo un poco las características originales, así que le vamos a cambiar un poco la secuencia original de horizontes. De aquí para abajo vamos a ver que es una textura similar, es decir, que fue un aporte de materiales de características similares, por lo tanto no vamos a seguir variando los números.
Entonces teníamos el A, 12.1, 13.2, 4. Y de acá más vamos a mantener el 4 por lo menos hasta la aparición de la capa freática, que es esa capa de agua que vemos ahí. Y que en este caso se está encontrando a unos bastante profunda en esta oportunidad, a 1,56 m más o menos. Desde este último límite hasta allá es una textura franco-arcillo-limosa. Que esta parte vamos a ver que tiene colores mucho más grisáceos que el resto, entonces vamos a decir que están gleizados. Es uno de los procesos que vamos a describir bien a continuación. Normalmente acá le poníamos como un 4AB, porque tenía un color muy oscuro, similar al que teníamos en el horizonte A, similar a este. En este sentido, acá se ha perdido un poco ese tenor de materia orgánica. Entonces, en esta descripción puntual, vamos a ponerle 4C3, 4CG3, 4CG4 y más abajo ya tenemos la capa de agua que se identifica en el sistema ABC como capa W, es decir, capa de agua, water. Ya hablamos un poco de la secuencia de horizonte, de los distintos materiales, hablemos un poco de los procesos que están involucrados. En el horizonte A, típico de los horizontes A, vamos a tener génesis de estructura. Ustedes ven que hay unos agregaditos que están muy bien diferenciados, bien formaditos y que ejercen cierta resistencia cuando los presiono. Estos son del tipo migajosos, es una estructura de tipo migajosa con agregados más bien grandecitos, medios a grandes y con un moderado grado de desarrollo. Tenemos génesis de estructura, ese color oscuro viene por el proceso pedogenético de melanización, es decir, un oscurecimiento por incorporación de materia orgánica. También vamos a ver si reacciona al ácido clorhídrico, al 10%. Esta prueba la hacemos para ver si hay contenido de carbonatos de calcio. Vemos que reacciona y ahora lo vamos a combinar con la reacción en otros horizontes. Y vemos que todos reaccionan, en mayor o menor medida, todos están reaccionando al ácido clorhídrico, al 10%. Es decir, que todos contienen carbonato. En este sentido vamos a decir que este tipo de posiciones es típico del proceso pedogenético de formación de suelos, que es recarbonatación por ascenso de napa. Es decir, esta napa, cuando se producen lluvias abundantes, sube, así como el río, el arroyo aumenta su nivel, esto también sube, y cuando sube arrastra las sales y los carbonatos que están en el suelo. Eso quiere decir que los vuelve a repartir en todo el perfil. Las lluvias, por su parte, van lavando progresivamente esos carbonatos, pero en una situación como esta, el equilibrio nunca se da en favor de la lluvia y del lavado de los carbonatos y su concentración en la base del perfil, sino que continuamente se están redistribuyendo en todo el perfil, debido al ascenso de la napa. Entonces eso es un proceso de recarbonatación por ascenso de napa freática y afecta a todos los horizontes. Acá entonces dijimos que tenemos melanización y agregación, formación de estructura. En los otros horizontes no tenemos mayores procesos pedogenéticos. Sí vemos que algunos tienen un color marrón grisáceo. Eso responde al proceso de gleización. Gleización son modificaciones que se producen en el suelo por procesos hidromórficos, por presencia de agua y poca presencia de oxígeno. Normalmente se asocia con colores grisáceos, verdosos, azulados. Lo más común es el gris, por lo menos en nuestra zona. Y la aparición en algunos casos de moteados. Moteados que se producen por concentraciones redox, que se llaman. Son concentraciones de hierro y manganeso. El hierro y el manganeso se reducen en un ambiente donde está privado de oxígeno y con mucha agua. Se movilizan y cuando se vuelve a oxidar por descenso de la napa, se concentran en determinados puntos. Y esto genera como si fueran pecas o puntos de colores anaranjados o negros en en las situaciones gleizadas del perfil. Acá no llego a ver ese tipo de moteados, por lo menos a simple vista.
pero es bastante común también. Entonces acá también tenemos el proceso de gleisación. Por eso lleva esa G luego de la descripción de los horizontes. Si tuviéramos eflorescencias salinas, es decir, nosotros vemos que la sal brota en forma blancuzca de un polvo blancuzco, ahí podemos decir también que tenemos presencia de fluorescencias salinas y también podríamos adjudicar un proceso de salinización. Ahora, como solamente lo sospechamos, lo ponemos como una posibilidad lejana. Lo mismo en proceso de sodificación. Si viésemos los pseudomicelios salinos, las eflorescencias salinas, podemos hablar de ese proceso. Y le tendríamos que agregar el sufijo Z al horizonte que lo tiene. Bueno, esos son los procesos que tenemos involucrados en este perfil. Los riesgos de degradación vienen principalmente por un mal manejo. Como ya había mencionado, son zonas que normalmente se manejan con agua de riego del propio curso de agua que está cercano. Si esto se maneja en forma errónea, así como suben los carbonatos, también pueden subir las sales. Normalmente estas napas tienen un alto contenido salino, entonces donde nosotros comunicamos la capa freática con el agua que utilizamos para regar, normalmente cuando hay grandes épocas de evapotranspiración, típicamente en el verano, eso sube, el agua se evapora y las sales quedan en superficie. Perdón. Esa es una forma de degradación, salinización y sodificación, es típico de zonas de riego por manto o riego por superficie. Y también se puede degradar esto por una cuestión de aluviones, es decir, grandes aportes de materiales por una inundación muy importante. Ahí nos podría llegar a tapar todo. Si nosotros le damos un uso ganadero, que normalmente también es uno de los usos más económicos que le podemos dar, cuando sabemos que se van a avecinar lluvias o va a haber condiciones de alta humedad, es conveniente retirar el ganado para que no pisoteen y rompan toda esta estructura, que es muy linda, es muy buena estructura, que vemos en el horizonte A, para que no pisoteen en húmedo y rompan toda esa estructura y también descalcen plantas y degraden la pastura que podemos llegar a tener. Si nosotros mejoramos un poco la cuestión del drenaje, que es una de las limitantes principales de este sitio, podemos llegar incluso a hacer cultivos intensivos en este sector. Con aporte de agua o sin aporte de agua, pero podemos llegar a hacer cultivos intensivos. Es un perfil profundo donde no tenemos limitantes para las raíces. La capa de agua, si bien es una limitante, no es una limitante permanente, por lo cual las plantas pueden atravesarlas con sus raíces y aparte la capa de agua fluctúa. Si nosotros mejoramos el drenaje, la vamos a mantener a mayor profundidad. Entonces ya les mencioné que pueden tener un uso ganadero, puede ser más o menos intensivo, depende de la tecnología y los procesos que nosotros veamos involucrados en la producción. Y también puede llegar a darse un uso intensivo agrícola, con incluso cultivos hortícolas como se dan en muchas zonas de riego similares a esta llanura de inundación. Bueno, por el momento eso sería todo.